Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. En el mes de julio publiqué un video en donde una suscriptora narra las historias que su mejor amiga, la cual se dedica a hacer brujería, le compartió. Debido a sus comentarios, en que quieren conocer más de aquellas experiencias no tan blancas, hoy te contaré varias historias aterradoras. Así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Cuando mi amiga Sabrina se fue a estudiar a otra ciudad para aprender a hacer brujería, no tenía idea de lo que le esperaba. Durante años había mostrado un interés inusual por el esoterismo, pero nadie en nuestro círculo cercano podía imaginar hasta dónde le llevaría esa fascinación. Me prometió que me contaría todo cuando volviera, aunque no estaba segura de cuánto podría compartir, y efectivamente cuando llegó 3 años más tarde, me contó varias experiencias aterradoras, de las cuales hoy te contaré 2. Sabrina me platicaba que su maestra tenía un conocimiento profundo, tanto de la magia blanca como de la negra, y que esa combinación la hacía especialmente poderosa. No eran pocas personas las que acudían a ella en busca de soluciones, desde la salud hasta el amor, pasando por la fortuna y, por supuesto, la venganza. Sabrina fue testigo de muchos de esos trabajos y poco a poco se fue familiarizando con los rituales y las fórmulas, aunque a veces lo que veía le erizaba la piel. Me dijo que una tarde en particular llegó una mujer de mediana edad, bien vestida y con una expresión serena en el rostro. Sabrina estaba en el consultorio atenta para ayudar a su maestra en lo que ella necesitara. Aquella mujer fue directo al grano, sin pena alguna. Le dijo a la bruja que estaba casada desde hacía años, pero que recientemente había desarrollado un interés prohibido. Se había enamorado de su cuñado, el hermano de su esposo. El cuñado parecía corresponderle en secreto, y aunque solo habían tenido un par de encuentros íntimos, la mujer quería que la relación continuara sin que su esposo se diera cuenta. Quería que la maestra le preparara un amarre no solo para unir a su cuñado a ella, sino que también hiciera que su esposo nunca sospechara de algo. Decía que no quería perder a su marido, porque le daba una buena vida, le pagaba sus gustos y tenían 2 hijos juntos. Así que el estatus de señora casada no quería perderlo. Como el hombre trabajaba mucho para tener el dinero que tenía, viajaba varias veces al mes, por lo que no le prestaba tanta atención de manera sentimental, y que su cuñado era más atento con ella. Tenían pláticas largas y la parte amorosa la satisfacía con él. Mi amiga Sabrina, que ya había sido testigo de otros amarres, se sorprendió al ver cómo la expresión de su maestra se volvía más oscura conforme la mujer detallaba sus deseos. Cuando la cliente terminó de hablar, la bruja le preguntó si estaba segura de lo que pedía, porque costaría dinero, mucho dinero, sobre todo al inicio, y cada cierto tiempo debía de regresar para hacer un mantenimiento, para que su marido siga estando ciego a sus engaños. La mujer, sin dudarlo, aceptó. El ritual que la maestra preparó no fue uno común. Sabrina lo describió como algo mucho más siniestro que cualquier otro amarre que hubiera visto antes. Además de los usuales ingredientes, la maestra pidió cosas extras, como un algodón con sangre de la cliente, una prenda que perteneciera al cuñado y algo que perteneciera al esposo. Esto para asegurar que él nunca sospechara nada. Pero lo más perturbador fue el uso de una figura de cera que la misma maestra moldeó con mucho cuidado, dándole la forma de un hombre de 2 caras, una mirando hacia adelante y la otra hacia atrás, representando al cuñado y al esposo. Además dijo que iban a hacer un sacrificio de una gallina negra. Cuando llegó la noche, la maestra encendió las velas negras y rojas alrededor del altar. Comenzó a entonar adoraciones al innombrable. Mientras lo hacía, la llama de la figura de cera comenzó a levantarse cada vez más. La habitación se llenó de un olor fuerte como azufre
y el aire se volvió denso. Sabrina sintió que apenas podía respirar, pero no se atrevía a moverse. La maestra colocó los objetos personales en un recipiente y los cubrió con un líquido negro y espeso, el cual Sabrina jamás había visto. Posteriormente lo cerró y selló con la cera de la figura de doble cara. Continuó haciendo más cosas, las cuales ya no me quiso relatar. Solo me dijo que al terminar, la maestra dejó que se consumiera todo por sí solo y se fue al cementerio. Mi amiga me dijo que, aunque el ritual parecía haber terminado, no podía deshacerse de un extraño presentimiento. La atmósfera en la habitación se había vuelto pesada, como si algo oscuro estuviera todavía ahí. Aún así, la cliente regresó un par de veces más, tal como la maestra le había indicado, para afianzar el trabajo y dejar el resto del dinero prometido. La bruja le aseguró que todo funcionaría exactamente como ella lo había pedido. Y efectivamente así fue, al menos durante un tiempo. Al cabo de 6 meses, la cliente apareció nuevamente en la puerta de la maestra, esta vez para realizar el mantenimiento que le habían aconsejado. Sabrina estaba organizando unas velas trabajadas que tenía que entregar, pero se quedó inmóvil al ver a la mujer entrar. Aquella estaba embarazada. Tenía una expresión de alegría en el rostro, como si su vida se hubiera encaminado según lo planeado. Sin embargo, mi amiga notó que algo en su andar reflejaba una incomodidad que no podía ignorar. Después de que la mujer se marchó, Sabrina se quedó junto a su maestra. La bruja soltó un suspiro profundo y dijo que esa mujer acabaría mal. El hijo que esperaba era de su cuñado, y aunque ella lo niegue, su esposo terminará por descubrir la verdad. Entonces mi amiga le preguntó si se lo había dicho en la consulta. La maestra le dijo que sí, pero que esa mujer estaba tan cegada por su obsesión que sigue creyendo que puede tener esa doble vida para siempre. Sabrina me contó que la señora iba cada cierto tiempo para el trabajo de mantenimiento, que la penúltima vez que fue a ver a su maestra, mi amiga la recibió y no pudo evitar sentir un escalofrío al verla de cerca. Su rostro estaba cubierto de sudor y aunque intentaba sonreír, sus manos temblaban de manera visible. Se veía exhausta, como si estuviera al borde de desmoronarse. Cuando la mujer salió, Sabrina aprovechó para preguntarle a la bruja qué estaba pasando, que por qué se veía así. Aquella le contestó de manera directa que el mantener un hechizo de tal magnitud requería no solo de energía, sino de un sacrificio constante, que cada vez que ella iba, lo que hace es alimentar el trabajo, pero que ya no lo puede controlar. Y el precio por mantener una ilusión tan grande siempre es alto, que se veía desgastada no solo en su apariencia, sino también en su interior, que estaba perdiendo algo más profundo y que muy pronto perdería todo lo que intentó conservar. Sabrina me contó que antes de que regresara a casa de sus padres, la cliente fue nuevamente a ver a la bruja. La mujer lloraba porque el cuñado, por quien había hecho el sacrificio y haberse gastado una fortuna, ahora estaba alejándose de ella. Ya no la miraba con deseo, ni le hablaba con las mismas palabras dulces que antes. Y para dar el golpe de gracia, su esposo le pidió el divorcio, alegando que el hijo pequeño no era suyo, y que su familia le dijo que ella le era infiel con su propio hermano. Así que esa mujer estaba desesperada y quería ayuda. Sabrina no volvió a verla porque regresó a casa de sus padres, pero dice que siente que a la señora la dejaron en la calle, que el marido le quitó todo el dinero y hasta los hijos, incluso el más pequeño. Dice que eso pasa. A veces la brujería acaba mal. Por eso siempre hay que pedir cosas buenas para que esos trabajos buenos se regresen multiplicados. Yo estaba impresionada con esta historia. Mi amiga se empezó a reír y me dijo que sabía todavía una más macabra. Aquí haré una pequeña pausa dramática para pedirte un favor. Si te ha agradado esta primera historia, suscríbete y regálame tu like. Eso ayuda a que mi trabajo llegue a más personas que no me conocen. Sin más, continuemos con la experiencia. Sabrina me contó otra historia,
una que jamás he podido borrar de mi mente, fue mucho más oscura que la del amarre, más perturbadora y macabra. Es una de esas historias que aunque quisiera olvidar, te persigue en sueños, te roba el aliento y te deja con la sensación de que algo te observa en la oscuridad. Dice que todo comenzó cuando un hombre de aspecto extraño llegó a la consulta con la bruja. Era alto, delgado hasta lo enfermizo, y tenía unos ojos hundidos que no dejaban de moverse como si estuviera nervioso. Su piel era ceniza como si jamás hubiera visto la luz del sol. Sabrina lo describió como alguien que parecía haber salido de una pesadilla. Llegó con una petición muy particular, una que hizo que hasta la propia maestra dudara por un momento antes de aceptar. El hombre, cuya voz apenas era un susurro, dijo que su vida estaba destrozada. Había perdido a su esposa en circunstancias misteriosas hacía varios años, y desde entonces había intentado todo para traerla de vuelta. Primero fue a espiritistas, luego a chamanes, brujos, pero nadie había logrado lo que él deseaba. Quería algo más que simplemente contactar con el espíritu de su esposa. Quería que ella regresara físicamente, como si la muerte nunca hubiera ocurrido. Había escuchado sobre la maestra, sobre sus habilidades oscuras, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio para que su deseo se hiciera realidad. La bruja lo escuchó en silencio. Sabrina, que estaba en la habitación preparando unos trabajos, apenas podía contener el malestar que le producía la voz de aquel hombre. Había algo en él que no era natural. La forma en que hablaba de su esposa. Se sentía como con una mezcla de obsesión y desesperación. Me dijo que era muy perturbador. Tras un largo silencio, la maestra le dijo que físicamente era imposible revivir a su esposa. Sin embargo, la podría ver como si fuera de carne y hueso, y solo por unos instantes. Pero le advirtió que lo que él pedía no era solo peligroso, sino también antinatural. El hombre, lejos de inmutarse, dijo que no le importaba, que si no podía ser de manera física, que sea de manera espiritual, pero que quería ver a su esposa con sus propios ojos. El ritual que la maestra preparó fue algo que Sabrina jamás había visto antes. La energía en la casa cambió desde el momento en que comenzaron los preparativos. Las velas negras ya no eran suficientes. Esta vez necesitaba algo más poderoso: huesos, tierra de cementerio y otras cosas que no deben ser mencionadas. La noche del ritual, la bruja y el hombre se reunieron en su casa. Sabrina, que estaba presente también, me contó que desde el momento en que cruzó la puerta de aquella casa del sujeto, sintió que algo no estaba bien. El aire era pesado, frío, y el silencio era casi insoportable. No se escuchaban ni siquiera los sonidos habituales de la noche. No habían grillos ni viento, a pesar de que el hombre vivía rodeado de vegetación. En el centro de una habitación cubierta de símbolos dibujados con gis y sangre, la maestra acomodó los objetos, colocó un cuenco en el suelo rodeado de huesos y vertió sobre él una mezcla espesa y cosas que no te puedo mencionar. Posteriormente comenzó a recitar unos cánticos en una lengua extraña, una lengua que Sabrina solo había oído en los rituales más oscuros, aquellos que la maestra rara vez practicaba. A medida que los cánticos de la bruja se intensificaban, el frío en la habitación se volvió insoportable. Mi amiga me contó que era un frío que no solo penetraba la piel, sino que parecía calar directamente los huesos. Un tipo de frío que nunca había experimentado. La bruja, con su mirada fija en el cuenco, no se detuvo ni por un segundo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme mientras recitaba las palabras en otro idioma. Aquellas las leía de un libro viejo y polvoriento que tenía enfrente. De repente, algo cambió en el aire. Sabrina lo sintió antes de verlo. Un movimiento en el centro de la habitación, justo sobre el cuenco rodeado de huesos. Primero fue una sombra, una forma vaga que parecía flotar sobre aquella mezcla oscura que la maestra había preparado.
No obstante, esa sombra empezó a definirse más, tomando una forma humanoide. Y entonces, Sabrina vio lo que nunca creyó posible. El hombre gritó que esa era su esposa. Me dice que no sabía si lo que estaban viendo era una alucinación colectiva o la realidad, pero lo que sí sabía mi amiga, que eso era paranormal. La figura de aquel espectro se encontraba incompleta y flotaba a pocos centímetros del suelo, sin cuerpo físico pero claramente visible. Sus ojos oscuros y vacíos miraban directamente al hombre que la había invocado. Sabrina me dijo que nunca había visto a alguien tan feliz, tan desesperado por alcanzar lo que creía haber perdido para siempre. Sin pensar en las advertencias de la maestra, el hombre dio un paso hacia la figura flotante de su esposa. Con lágrimas corriendo por su rostro, intentaba tocarla. Extendió su mano hacia ella, temblorosa, como si con ese simple gesto pudiera traerla completamente de vuelta a la vida. Pero cuando sus dedos estuvieron a punto de alcanzarla, la figura de la mujer se movió repentinamente. Levantó una mano pálida y descarnada, extendiéndose hacia el pecho de aquel sujeto. Al principio parecía un gesto suave, casi amoroso, pero en cuanto lo tocó, algo terrible sucedió. Fue más allá de su exterior e introdujo su mano directamente en el pecho del hombre. En ese preciso momento su expresión cambió. Lo que antes era una mezcla de tristeza y vacío en el rostro del espectro, se convirtió en pura frialdad, un gesto cruel, inhumano. Sabrina vio cómo el hombre se quedaba sin aliento de golpe, con los ojos muy abiertos por el shock. No pudo emitir ni un sonido. Su corazón, tocado por aquella mano del otro mundo, dejó de latir en un solo instante. El cliente cayó al suelo. Era evidente que había fallecido. No hubo gritos ni convulsiones. Simplemente la vida lo abandonó en un abrir y cerrar de ojos. En el instante en que el hombre cayó al suelo, la figura de la esposa comenzó a desvanecerse lentamente. Su forma antes clara empezó a disolverse en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Solo se desvaneció, consumida por el mismo silencio que la había traído de vuelta. Sabrina me dijo que en ese momento sintió que el frío comenzaba a disiparse, pero la sensación de vacío permanecía, como si algo se hubiera llevado más que una vida esa noche. La maestra, visiblemente agotada, terminó el ritual. El hombre había pagado el precio por su deseo insaciable, y lo que había regresado no era su esposa, sino una sombra, un eco, que lo había destruido desde el otro lado. Yo le pregunté qué sucedió con el cuerpo del tipo. Dice que llamaron a una ambulancia y los médicos dictaminaron que fue un ataque al corazón fulminante. Cuando escuché aquella historia no le creí. Entonces mi amiga me dijo que muchas veces la realidad sobrepasa la ficción y que la energía, los deseos, pueden hacer cosas maravillosas o terroríficas. Quiero aprovechar para enviar saludos a Joana, Jerry, Abby Martínez y felicitar a Monse por su cumpleaños. También quiero agradecer a los miembros exclusivos del canal por su cariño y apoyo constante. Esperando que te haya agradado esta continuación de historias, te dejo en la pantalla el primer video con los relatos compartidos por la suscriptora. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?